agropecuario. Para empezar, las políticas comerciales son todo un tema en el día de hoy ligado a el giro de los negocios de las empresas y de la dinámica del sector agroindustrial, de los agronegocios en nuestro país, Ecuador, un país inminentemente agrícola, diverso en cada uno de los rubros y de los sectores principales. No es o no está exento ante los impactos o efectos que puedan contraer las políticas comerciales en cada uno de sus rubros puntuales. Las políticas comerciales, como su nombre lo indica, son clave y tienen una determinación muy alta para la competitividad y la sostenibilidad de los negocios agropecuarios, también para la resiliencia de las medidas que se tomen. Al mismo tiempo son muy volátiles, por lo que poseen ciertas particularidades que al mismo tiempo impactan y tienen efectos considerables en la toma de decisiones, en sus alternativas también de negocios con clientes potenciales y al mismo tiempo también tienen toda una repercusión en sus decisiones a nivel interno. ¿Cuál es la propuesta de este webinar? En torno a la temática principal de los impactos de las políticas comerciales, es darle un vuelco, es darle un giro y tomar los insumos y los principios teóricos y prácticos de las políticas para mostrarles esta temática de políticas comerciales inteligentes, aplicando innovación, inteligencia artificial y demás tecnologías que se pueden ser utilizadas para entender esta dinámica de políticas comerciales en los sectores agropecuarios. ¿Cuál es el contenido que vamos a abordar en esta sesión introductoria? Por un lado, la medición en tiempo real de los efectos de las políticas comerciales y al mismo tiempo entendiendo aquellos mecanismos para interpretarlos. Un poco de los objetivos de este espacio con la justificación respectiva en cuanto a herramientas analíticas, predictivas y de información. Posterior a ello, entendimiento del marco conceptual involucrado, entendiendo las políticas comerciales actuales y el entorno y el impacto que estos tienen al giro de negocios de los rubros más importantes en los sectores agroindustriales de nuestro país. Aquellos pilares tecnológicos, ya un poquito entrando en materia, un entendimiento introductorio, pero a la vez con el objetivo de entender sus principios de manera estratégica y también bajándolo a la táctica. Y finalmente, hemos escogido uno de los sectores de mayor relevancia hoy en día que tiene el sector de los agronegocios en nuestro país, de los sectores agropecuarios, para aplicar en un caso práctico muchos y cada uno de los principios que vamos a revisar y entender el día de hoy. Sin más preámbulos, pues ya entrando en materia, eh, la urgencia que tiene la medición en tiempo real de las políticas comerciales es sumamente amplia. En un mundo marcado por el dinamismo de los mercados internacionales, es imperativo poder entender y tener sobre todo herramientas para poder anticipar, recibir y desarrollarse en el ámbito del sector agropecuario con ciertas medidas y políticas comerciales que el Ecuador, siendo un país inminentemente agrícola, como mencionábamos al inicio, y también muy involucrado en un fuerte marco de negocios a nivel extranjero, a nivel internacional, tiene que adoptarlas. Por ende, la idea de este espacio es poder otorgar la información necesaria y fundamental para poder atender ante estas políticas. El espacio, el webinar y la temática del evento tiene como objetivo abordar la utilización de estas herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y modelos predictivos y analíticos también para adoptar y recibir estas medidas de la mejor manera para que cada actor, agente y empresa o persona que esté involucrada en el sector agropecuario pueda desarrollar sus negocios de la mejor manera. Entendiendo un poco más y abriendo la temática inicial que hemos escogido relacionada a la medición en tiempo real de las políticas,
hay que tener en cuenta inicialmente ciertos pilares o estrategias iniciales. En primer lugar, la sensibilidad agrícola puntualmente, el sector agroalimentario en general, tanto a nivel global como trayéndolo a la práctica a nivel también país, es altamente sensible a efectos o decisiones también que se toman, empezando por los efectos climáticos, por efectos políticos también, efectos sociales, efectos a nivel también financiero y económico que se tomen. Por tanto, es sumamente importante considerar y tomar en cuenta que el dinamismo que poseen cada decisión en torno al ámbito agropecuario es sumamente importante. Muchos expertos reconocidos de universidades en Harvard, en Columbia y en Cambridge han determinado que el entorno agrícola posee entre un 92 a un 95% de dinamismo en torno a diferentes factores a nivel país, eh, haciendo un denominador común en donde pueden estar inmiscuidos las diferentes decisiones que se tomen. Por tanto, esto nos muestra y nos llama la atención de lo altamente variable que puede ser el entorno agrícola. Efectos inmediatos. Como consecuencia de la sensibilidad que tiene el agro en todo nuestro mundo, las decisiones políticas y a nivel intergubernamental son sumamente inmediatas y acogen una serie de decisiones relevantes que todos los actores que estamos involucrados en este negocio, en el ámbito empresarial, académico y también de empresario y personal, tienen que entender y tienen que obtener estas herramientas en donde ya no son opciones sino que son unas obligaciones poseerlas. La velocidad del mercado es sumamente activa y pueden superar ampliamente nuestra capacidad de respuesta si no tenemos y poseemos estas estrategias, tanto a nivel técnico como a nivel práctico. Las políticas efectivas nos podrán decantar o nos podrán ayudar a obtener ese empoderamiento para una toma de decisiones con información, con datos y con todos estos procedimientos que nos van a poder ayudar a comprender de mejor manera, de una forma no solamente reactiva, sino proactiva y anticipada de los efectos que pueden contraer las políticas comerciales. Sumamente breve, los objetivos de este espacio, en primer lugar, es dotarles a ustedes, a los participantes de este espacio, de este evento, herramientas teóricas y también prácticas para que de forma sumamente dinámica y a la velocidad de estos mecanismos también se puedan entender las políticas comerciales desde cualquier ámbito. Aquí no vamos a traer una específica, sino que queremos dar más bien los principios para que cada una de las políticas comerciales que puedan estar entrando en vigencia puedan ser entendidas. Entiéndase por política comercial aquellos aranceles, subsidios, acuerdos y también tarifas impositivas que han sido adoptadas por diferentes rubros y sectores para el comercio internacional. Estamos incluyéndolas también ahí, que afectan directamente al sector agropecuario. Con esto, lo que podremos lograr es el desarrollo de capacidades analíticas y tecnológicas también para medir en tiempo real, con un mapeo exhaustivo del impacto que van a tener en el giro de sus negocios agropecuarios, la llegada de una política internacional comercial específica. El Ecuador es un país muy diverso en términos agropecuarios, de producción agropecuaria. Somos líderes a nivel mundial en la producción y en la exportación de varios productos de origen agrícola, acuícola y agropecuario. No por nada somos líderes a nivel mundial en producción de camarón, en producción de banano, en producción de cacao. Las últimas estadísticas locales nos dictan que en camarón somos los mayores exportadores a nivel mundial, superando barreras de los 7.000 millones de dólares a nivel de exportación. En banano, somos los principales exportadores desde hace más de 22 años consecutivos de esta fruta. ¿Y por qué dejar de lado al cacao?
aquella materia prima y producto que tantas alegrías se está dando últimamente a los productores, comercializadores y exportadores que se dedican a esta noble actividad. Somos actualmente y con mucho orgullo ya el segundo mayor productor y exportador a nivel mundial de este producto, exportando en el 2024 más de 3.600 millones de dólares y creciendo cada día en productividades. También incluyamos en este listado productos estrellas como las flores y la pesca y atún. En cuanto a mercados, y aquí traemos a colación la importancia de la temática de esta charla, de este webinar, tenemos mercados muy exigentes, como lo son China, Estados Unidos y la Unión Europea, que entre los tres constituyen el 72% del total de nuestros destinos en cuanto a rubros de exportación agroalimentaria. Tanto el mercado asiático como el norteamericano y el europeo poseen un sinnúmero de políticas y regulaciones que pueden alterar preliminarmente de una forma básica hasta tener un alto impacto en los giros de los negocios de nuestras actividades agropecuarias. La necesidad entonces de modernizar los sistemas de análisis y de anticipación de los impactos que puedan tener las políticas comerciales, las imposiciones de nuestros principales socios comerciales y de la dinámica que tienen estos impactos es sumamente urgente. Por lo tanto, lo que vamos a revisar el día de hoy es una modernización de la gestión normal, trayendo herramientas importantes y relevantes tecnológicas de análisis de datos y predicción para poder anticipar estos impactos. Democratizar el acceso y el acceso a la información mediante la exploración de aquellas fuentes relevantes para la toma de decisiones de la información, fomentando la innovación y a la vez que dominamos los sistemas productivos en campo, incluir insumos tecnológicos y de análisis para integrarlo y decantar en un negocio agropecuario sostenible, pero también a la vez resiliente en cuanto a la adopción de tecnologías. Y finalmente, fortalecemos esta resiliencia mediante los choques extremos que puedan traer una mínima decisión a modo de política comercial. Ahora bien, ¿por qué es clave medir los impactos en tiempo real? Ya estamos abordando la primera temática que revisamos en el contenido. Pues bien, la medición en tiempo real es crucial, puesto que al día de hoy, revisando ciertas estadísticas, el mundo de los agronegocios gira en torno a un dinamismo muy marcado en cuanto a regulaciones y también políticas que se están adoptando día tras día. No por nada, muchas veces vemos y las personas que están involucradas en los negocios agropecuarios reciben notificaciones sanitarias, por ejemplo, reciben alertas o amenazas de reclamos a nivel de destinos finales también. Por tanto, a nivel de la información que se maneja, es muy importante tener las formas necesarias para poder medir en tiempo real con los mecanismos correctos y la información correcta también estos posibles cambios o alteraciones que puedan existir. Nos facilita la toma de decisiones, desde luego, en evidencia tanto para los productores, comercializadores locales, exportadores, pero también las autoridades gubernamentales que están involucradas en el medio, para identificar precisamente con antelación y con prudencia los riesgos que puedan estar asociados ante el establecimiento de una política comercial, pues, ¿no? Entonces, eh, la diferenciación y la ventaja, tanto competitiva, pero también comparativa, que pueden adquirir la adopción de estas herramientas, puede marcar un antes y después ante la toma de decisiones para anticipar los efectos y los impactos. Un verdadero costo de producción, una planificación anual de un negocio agropecuario muy difícilmente va a incluir componentes en cada rubro de los efectos que pueda tener una política comercial y cada uno de sus apartados. Por ende, es sumamente importante incluir
las nociones y los conocimientos técnicos y prácticos para poder hacer frente ante una serie de alternativas o variables que puedan contraer. Entonces, ya dentro del marco conceptual, para abordar precisamente las metodologías analíticas predictivas y de análisis de información, es sumamente importante entender que abordan las políticas comerciales, que lejos ya de ser un simple instrumento de adopción de medidas, tarifas, porcentajes, tasas, hoy por hoy ya son normas y acuerdos que se establecen para establecer, valga la redundancia, un orden, ¿sí? En el sector agropecuario, que como revisamos al inicio, es sumamente sensible ante cualquier medida o adopción de estas medidas, es sumamente importante poder recibir aquellos impactos o efectos de manera anticipada. Por lo que en el sector de los negocios agropecuarios, estas medidas, estos efectos impactan directamente en la competitividad, en el desarrollo y en el crecimiento de productos nacionales. Y también, posterior a esto, la colocación en destinos finales en nuestros mercados internacionales. Muchos son las variables que pueden afectarnos y lo vamos a revisar ya más a detalle en unas láminas, pero por mencionarles factores como los precios, como los volúmenes, como la interacción en la logística, como los tiempos de despachos, son sumamente esenciales resumirlos y reunirlos para poder contemplar y medir los impactos y los efectos de estas políticas, por lo que el marco conceptual abarca eh, a detalle, de manera introductoria en esta ocasión, pero abarca también a detalle los principios que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar estas metodologías que estamos revisando. Ahora bien, para ir cerrando el entendimiento del marco conceptual y ya de a poco introduciéndonos en los temas más prácticos y de metodologías, es importante también darle una visual a los tipos de impactos y también de los efectos en las políticas comerciales, porque ya conociendo la generalidad, hay que aterrizarlo ya a un orden específicos y entender los tipos de impactos. Seguramente van a sonar muchos de ellos familiares a ustedes que están relacionados de alguna u otra manera a diferentes negocios, tanto de agricultura, agropecuaria, acuacultura y pesca, pues, ¿no? En primer lugar, los impactos directos, impactos indirectos e impactos estructurales. Vamos a revisar rápidamente en qué consisten y cuál es su implicancia. En el caso de los impactos directos, bueno, son aquellos efectos en aranceles, tarifas impuestas y también subsidios que pueden afectar directamente a un producto. Hoy en día es conocido que un importante socio comercial de Ecuador está en análisis constante la aplicación generalizada y estandarizada de un número establecido de aranceles a la comercialización en la importación de ciertas materias primas. El ejemplo que traemos a colación es ciertas revisiones también que ha hecho la Unión Europea para la revisión de la importación o el comercio internacional, mejor dicho, de el cacao ante aquella materia prima que no posea certificaciones. Pero la idea de los impactos directos es que vaya directo hacia el comercio exterior de una determinada materia prima o producto. Por su parte, los impactos indirectos son regulaciones a medida un poquito más externa del producto principal, sino más bien al sistema productivo. Por ejemplo, la trazabilidad total en cacao que se está requiriendo ya y que a finales de 2025, inicio del 2026, va a ser una regulación totalmente ya normada para aquellos mercados que se quieran dirigir hacia la Unión Europea en cacao. Va a ser una exigencia totalmente ya autorizada y analizada el que se posea con la trazabilidad
en los sistemas productivos, en las haciendas, en los lotes y en las fincas que se tenga producción. Entonces el impacto indirecto lo vemos un poco más de los sistemas productivos, de los registros que también se puedan tener en las unidades productivas y su impacto también posterior en los negocios, volúmenes o comercialización que se pueda extender. Finalmente, los impactos estructurales son aquellos acuerdos o anticipos o tratados multilaterales que cambian por completo las normas del juego. Por ejemplo, la firma o salida de un tratado de libre comercio, que hoy en día es muy solicitado y pedido por diferentes rubros a nivel de los agronegocios para la debilitación de los aranceles, pues, ¿no? Que era un poco lo que conversábamos. Entrando un poquito también ya en materia, hay tres principios fundamentales: la innovación, la inteligencia artificial y la tecnología, que van a ser algunos de los principios básicos y esenciales que vamos a revisar, y también muy orientados al análisis de los datos y de la información, para posterior a ello tener las herramientas, los accesos y las metodologías adecuadas para optimizar la toma de decisiones y los planes de acción que se puedan hacer para minimizar, mitigar los riesgos y poder operar de manera totalmente normal, abriendo mercados, anticipándose y tener una diferenciación comparativa y competitiva ante demás actores de mercado. Anticipábamos ya una serie de metodologías prácticas. Vamos a empezar por la arquitectura de un sistema de medición en tiempo real. Cómo se construye una medición en tiempo real? Muchos se preguntarán, bueno, con la información que tengo ya en mi negocio es suficiente. Analizo tendencias, veo gráficas, veo datos. La idea de esto es que le podamos dar introductoriamente un orden a esta arquitectura y construcción detallada de esta información, mediante principios esenciales como las fuentes de datos, en donde nos podemos apoyar con fuentes autorizadas, reglamentadas y normadas que podemos acudir para tomar esta información. Porque precisamente estas fuentes poseen información totalmente transversal e integrada a diferentes medios también y referencias a nivel mundial que alimentan estas bases. Como ejemplo tenemos la UN Comtrade, en donde nos permite obtener información en tiempo real de principalmente rubros agrícolas, commodities y ciertos granos básicos también, que son fundamentales para el negocio internacional. Otra fuente importantísima y de alta relevancia, como la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, y los datos locales, lógicamente, basándonos en sensores con inteligencia de las cosas, satélites, fuentes de datos y las herramientas pues, que desde luego existen en cuanto a monitoreo satelital. Posterior a ello, también tenemos los motores de análisis que funcionan principalmente con la inteligencia artificial. Estos motores de análisis nos permiten el procesamiento, el limpiado de los datos y la detección de patrones de manera temprana para la utilización de series temporales, que a forma de tendencias, datos históricos y una serie de proyecciones y metodologías para, lógicamente, hacer un forecast de esta información, podemos también tener resultados óptimos que nos permiten anticiparnos. La visualización es clave porque ya habiendo hecho el trabajo de procesamiento de datos y limpieza de bases de datos, el paso siguiente es tener aquellas herramientas gráficas que nos permitan resumir de una manera ordenada la información para la posterior toma de decisiones, que precisamente se conjuga con el paso final, que son las alertas. Las alertas funcionan a modo de notificaciones automáticas, pero también tempranas, y el objetivo de ellas pues, es precisamente recopilar una serie de información basada en datos que nos permita anticiparnos ante los cambios críticos e inminentes que puede tener, por consiguiente, una política comercial. Entonces, bajo estos cuatro paraguas o pilares es donde resumimos la creación y la construcción de una arquitectura total
de los sistemas de medición en tiempo real. Como les decía, importantísimo, basado en datos y en fuentes confiables, inmiscuidas directamente al sector agropecuario. Vamos ahora a rápidamente también enmarcar lo que mencionábamos de las APIs y de las fuentes locales internacionales. Hablando un poquito más a fondo de ellas, el UN Comtrade, a modo de API también, son fuentes que le permiten a ustedes, como actores y agentes principales en sus negocios, en obtener información detallada y confiable de datos de comercio bilateral de forma y de manera remota y real. Es decir, ustedes podrán monitorear los efectos a modo de comercio internacional, tarifas que se puedan estar acotando y dando en un determinado instante. Faustat también posee estas herramientas a modo de API. eh, y aquí lo interactivo y lo interesante de esta herramienta muy poderosa es que resume de manera actualizada la producción agrícola, precios de los insumos, precios de materias primas, precios también a nivel de insumos posteriores. Hace unas mediciones exhaustivas en cuanto a seguridad alimentaria también, acceso a los alimentos, volúmenes de producción, rendimientos, productividades, consumos, lo cual permite lógicamente diversificar la construcción de variables de información puntual para posterior a ello recolectar la información y construir un modelo ya más analítico y predictivo. Trademap es una herramienta desarrollada por el ITC, en donde podemos monitorear ya más a nivel de comercio exterior, exportaciones e importaciones por un producto específicos en donde son fundamentales tener el entendimiento de partidas arancelarias y esta información un poco más trazable y puntual de los productos. Y a modo de datos locales, el Ecuador ha crecido muchísimo en la creación de información. Variables como los precios, por ejemplo, a nivel de mercados mayoristas ya son accesibles con herramientas de los ministerios de Agricultura, de Comercio Exterior, a nivel de Banco Central también. Posterior a ellos, los sensores de inteligencia artificial en las fincas, los monitoreos en finca también y las estaciones satelitales son importantísimas para la toma de datos a nivel real para determinar rendimientos, cosechas, productividades. Y finalmente los datos de satélites que son de acceso totalmente público en donde nos permiten también predecir el comportamiento de una variable climatológica eh, y también en orden a prever sus impactos. Pasemos ahora a el desarrollo y al uso de estas herramientas a nivel introductorio, pero importante dejarles los principios. Herramientas de visualización, por su lado, empleando y utilizando aquellos dashboards o tableros dinámicos que reúnen precisamente la alimentación que le podamos dar a nuestras bases de datos. Y ahí importantísimo conocer la aplicabilidad de herramientas como Azure, AWS y las herramientas diversas de Google Cloud, en donde nos permitirá resumir de manera precisa y óptima las visualizaciones de precios, volúmenes, rendimientos, productividades y también en este mismo set de datos las exportaciones por producto y por destino. Lo importante de esto es que esta recopilación nos va a permitir juntar precisamente estos datos para de forma acertada establecer modelos predictivos que nos permitirán precisamente conducir a una anticipación, una proyección y arrojarnos un resultado que nos permita anticiparnos ante el comportamiento precisamente de estas variables. Por su lado, la predicción de un precio, la predicción de un volumen determinado, la producción de una cantidad exportable, herramientas que nos permitan precisamente predecir con data real y acertada, bajando precisamente el nivel de error o el margen de error que pueda existir, incrementando la certeza ante estas predicciones que hacemos. Los modelos de series temporales, que los vamos a emplear en un gráfico de análisis para la aplicación y precisamente la interpretación de una medida comercial,
se basan en el uso de modelos de precisamente estas series temporales como ARIMA, SARIMA y PROPET. Estos son tres modelos de un listado de cientos de modelos de series temporales que ofrecen diferentes paquetes que sin lugar a dudas son muy aplicables para diferentes giros de negocio, pero la evidencia técnica y práctica muestra que estos tres modelos de series temporales permiten tomar información en tiempo real de datos agrícolas, permiten un procesamiento adecuado de esta información y también la predicción idónea y adecuada de estas variables, que evidentemente nos permiten también predecir el impacto de estos eventos, pues, ¿no? Y el análisis de sentimiento, esto ya va más un poquito a la información histórica del lenguaje natural del comportamiento de los negocios agropecuarios, ya más a nivel de noticias, especulaciones, información que esté trascendiendo en diferentes fuentes, comunicados oficiales a nivel gubernamental y diplomático, precisamente identificando la sintonía sobre las políticas comerciales ya un poquito más a nivel específico. Siguiendo con la parte práctica, ya adentrándonos a ese producto por excelencia ecuatoriano y que hoy por hoy ha sido sinónimo de muchas satisfacciones, tanto en campo, en su producción, como a nivel de generación de divisas y exportaciones, el cacao. Vamos a aplicar introductoria y simuladamente una escena en acción, una puesta en acción de los principios que hemos revisado, principalmente en cuanto a la estructura y la arquitectura de la construcción de un sistema de medición en tiempo real y también la aplicación de las series temporales para no solamente quedarnos en la teoría, sino que también ya aterrizarlo y bajarlo en los principios prácticos precisamente. Vamos a colocar o simular el caso de la adopción de una medida comercial en donde la Unión Europea, que es el principal mercado destino de las exportaciones en nuestro cacao ecuatoriano, ha colocado precisamente en la importación para ellos, exportación para nosotros del cacao, con una serie de aranceles por el tema de certificaciones, precisamente. Como sabemos, bueno, para contextualizar un poquito el sector cacautero, que seguramente muchos de ustedes ya lo dominan, lo conocen y participan en torno a este sector, es hoy por hoy el segundo producto de mayor relevancia a nivel de exportaciones en Ecuador. Somos ya el segundo país con mayores niveles de productividades, tomando ventaja de ciertos temas coyunturales, pero nos hemos sabido mantener en ese sitial. ¿Cuáles son adicionales a los factores productivos y de rendimiento de Ecuador? ¿Cuáles son aquellas tendencias tecnológicas que giran en torno al sector cacautero el día de hoy a nivel mundial? Las vamos a revisar. Precisamente la trazabilidad digital. Ya no es una opción tener tecnologías diversas en nuestras fincas cacauteras. Es una medida que se tiene que ir implementando y adoptando para la sofisticación de nuestros sistemas productivos, pero también de registros documentales. Es inminente la llegada de la certificación y la normativa EUDR para el sector cacautero. Por ende, estos principios que estamos revisando son fundamentales para anticiparse a los impactos de esta medida. En torno a la trazabilidad digital, herramientas como blockchain y sensores para certificar el origen a la calidad de los productos es algo que a nivel internacional ya se está aplicando. La Comisión Internacional de Cacao nos ha explicado que precisamente las herramientas de blockchain a nivel internacional para la comercialización y el procesamiento de chocolate para sus haciendas en donde tienen la denominación de origen son una realidad. Y precisamente los expertos de esta comunidad del ICCO a nivel global lo están empleando.
La inteligencia artificial para la predicción, que no utilizan otros sistemas de los que revisamos en láminas anteriores. Modelos predictivos a nivel climático, o mejor dicho, agroclimático, y satélites y estaciones meteorológicas que utilizan la información para predecir cosechas, optimización de planificaciones de siembra, optimización y requerimientos ajustados a la necesidad de fertilizantes, herbicidas, fungicidas y precisamente, pues, desde luego, otros rubros importantísimos en el cultivo y en la producción, como son los riegos, pues, ¿no? Por otro lado, las certificaciones sostenibles, que como les decía, ya no son una opción, cada vez se van sofisticando más también. La importancia y la relevancia en que han tenido certificaciones como Fairtrade, Rainforest, para acceder ya no a mercados tan emergentes o mercados alternos, sino mercados ya más integrales de la Unión Europea, de Asia, de ciertas partes de África y de América Latina también. Todo esto revisado ha decantado en políticas diferenciadas que muestra a los actores y agentes de esta cadena de valor tan noble en incentivos arancelarios, de acuerdos comerciales, para construir un sector cacotero más sostenible, más resiliente y que promueva precisamente la responsabilidad en el uso y la adopción de estas tecnologías, con vistas a que se establezcan ya como un sistema diferente a lo que tradicionalmente se ha venido operando. El caso número uno, lo que traemos a colación es la simulación de exportaciones ante la aplicación del arancel que les comentaba hace unos instantes. Estos son, por ser un caso simulado y que nos va a servir para la ilustración de manera introductoria para este espacio, son datos ejemplificados desde el 2019 hacia el 2022. La idea es mostrar precisamente en estadística algo que sin lugar a dudas eh, las personas aquí presentes que están inmiscuidas en el rubro cacautero ya conocen, que era una época en donde los volúmenes de producción y también los precios tenían otra dinámica, eran un poquito más conservadores, por ende eran también más tomadores o receptores de estos impactos. Por ende, el objetivo que tiene la gráfica es precisamente dar la diferencia en el impacto que tuvieron precisamente la aplicación de estos aranceles. Pues no, entonces, eh, básicamente la línea que vemos acá con tendencia un poquito hacia la baja muestra el impacto que tuvo la aplicación de este arancel. El eje izquierdo, el eje de la coordenada Y, muestra las productividades en toneladas métricas que se tuvieron mensualmente comparativamente los primeros semestres de cada año, del 2019 hasta el 2022, y precisamente es un resumen de todo el barrido de información y visualización de datos y de información que se recopiló en las bases internas y externas que revisábamos con anterioridad. Esta tarifa o esta política fue implementada lógicamente por la Unión Europea. Era aproximadamente un 10,19% de tarifas a la importación de ellos del cacao ecuatoriano para aquellas lotes o haciendas que no era posible trazar o tener una trazabilidad y que no poseían una certificación Fairtrade. Por ende, el objetivo de este gráfico, una vez ya aplicados los principios de análisis y recolección de datos de la primera línea que sobresale, era entender o ver las exportaciones en toneladas métricas esperadas con una dinámica normal, sin la aplicación de estas tarifas, y el objetivo de la segunda línea, con tendencia un poquito más hacia la baja, era entender cómo fue el comportamiento de los volúmenes exportados con la aplicación de este porcentaje, ¿no? Y vemos aquí que el diferencial precisamente, o la brecha, el espacio que existe entre las dos líneas, es aquel volumen que no pudo ser captado o exportado y que por la sensibilidad de lo que revisamos al inicio,
de estas medidas, de estas tarifas, de estos subsidios, de estos aranceles, tuvo su impacto directo en la exportación y en los volúmenes que fueron comercializados, ¿no? Este siguiente caso, también inmiscuyéndolo al sector cacautero, es precisamente ver o entender cómo fue la afectación en una reducción arancelaria por su parte, y aquí quizás damos la vuelta a un caso no tan negativo, sino un caso más optimista. Fue precisamente la reducción de un arancel que estaba establecido del 6,1% a un 0% ya, quitando el efecto del arancel impuesto por un comercio internacional totalmente deslindado de restricciones. Como objetivo, esto se tenía también por todas las organizaciones y socios comerciales promover el comercio de mayor calidad, mayor trazabilidad, mayor ordenamiento en los registros, estimulando precisamente una producción sostenible desde campo, desde los despachos y también desde su llegada a sus destinos finales, eh, acudiendo a una trazabilidad más rigurosa. Los datos son sumamente certeros y podemos ver que si antes se tenía un volumen exportado con el paso de los trimestres de 50.000 toneladas a un precio promedio de $2.800 la tonelada, e ingresos esperados anticipadamente de entre 140 a 150 millones, los resultados fueron sobresalientes, obteniendo toneladas o tonelaje exportado de 65.000 toneladas, un precio promedio de la tonelada exportada certificándose tanto en la bolsa de valores como commodity, como un bien de cotizaciones en 3.100 a $3.250 la tonelada, e ingresos totales sumamente relevantes en niveles de entre 201 a 210 millones. Quizás en cifras fue muy impactante este crecimiento esperado, pero también en productores, que es precisamente lo que la adopción de estas tecnologías busca. Productores certificados convierten y reflejan un negocio sostenible. La adopción de estas tecnologías lo que busca es precisamente eh, trazar de alguna manera una hoja de ruta crítica y establecer aquellos mecanismos ya más innovadores, pero que al mismo tiempo sean sustentables en el tiempo para cambiar el giro del negocio y el entendimiento de la información. Finalmente, en un caso que compila los dos escenarios, esto lo que muestra es el impacto que tuvo ya un poquito más a nivel visual también el caso anterior, ya analizándolo también un poco más por mes. El objetivo de la línea roja era ver el evento antes de la política comercial y posterior a ello el impacto de esta política, pues no. Entonces, el escenario base, que es el que les mencionaba, tuvo este porcentaje del 6,1, el escenario 2 lo bajó. Entonces, el objetivo del gráfico es precisamente notar las bondades que pueden llegar a tener la aplicación de estas herramientas tecnológicas y de predicción de datos, eh, y su entendimiento también del impacto que tiene en el comercio internacional, optimizando los sistemas productivos, incrementando o elevando la cantidad exportable también por ser diferenciadora en los destinos de mercados que se tienen, aperturando nuevos mercados de manera sostenible y marcando una diferencia sumamente tendenciosa y prometedora para nuevos mercados. Ya un poco entrando en el cierre y de los resultados palpables que se desean buscar para cada uno de los participantes, es precisamente la construcción de sistemas analíticos de información, cómo se utilizan, cómo se implementan a lo largo de una organización y de toma de decisiones, identificar las fuentes y herramientas idóneas para estos sistemas,
la aplicación de modelos sofisticados, pero que al mismo tiempo son de una accesibilidad idónea para cada participante de estas metodologías, sin lugar a dudas, y la interpretación de las visualizaciones que se están creando, que hemos revisado de a poco, pero también para la adopción de estas tecnologías que decanten en una toma de decisiones más acertada. Precisamente esto nos va a otorgar la medición de la efectividad de una política. Precisamente factores económicos, como la elasticidad de una demanda, son precisamente los factores que marcan la diferencia. Y el impacto anticipado o no de estas políticas nos van a permitir desensibilizar lo ajustado que puede ser o no este efecto o la recopilación de estos efectos. Precisamente ajustando y anticipándonos a una sensibilidad más aterrizada. Las variables como las certificaciones y las trazabilidades en cacao, por ejemplo, que ha sido el caso que hemos escogido para el día de hoy, pueden marcar el hilo también conductor de estos efectos que hemos analizado. Y las variables sensibles, como la elasticidad, el precio, la demanda en volumen, las certificaciones de los productos y hasta un precio internacional, puede ser objeto precisamente de estas mediciones. Y está en nuestras manos adoptar y tomar aquellas tecnologías y métodos más innovadores que nos permitan precisamente medir de forma idónea y anticipada estos efectos. Para finalizar, un barrido y una recopilación de herramientas útiles y lecciones clave que de manera introductoria y para concepto y virtud de este espacio hemos podido revisar. Por un lado, la importancia de los tableros o dashboards dinámicos para la visualización en tiempo real de las variables analizadas, que decantan y tienen su valor en las decisiones efectivas principalmente e inmediatas. Como segundo, los modelos estadísticos y que aplican inteligencia artificial también para que de modo de una recolección de datos y de información con información histórica, actual y también anticipada o proyectada, puedan darnos una estimación y predicción de lo que va a ocurrir en el tiempo. El valor o el resultado fructífero que vamos a tener es un análisis predictivo y ajustado también a la realidad de una política. Las aplicaciones de comercio exterior y de implicaciones en comercio internacional que pudimos revisar son fuentes de acceso a datos actualizados de manera real, que nos permiten monitorear el impacto en ese preciso instante que se está dando. Y a partir de 2 o 3 días después que se analizan estas variables, anticiparnos precisamente de manera diferenciadora y marcando una ventaja frente a otros que no lo hacen. Y el análisis de sentimientos, análisis de nociones, análisis también de información adicional que podamos encontrar para la evaluación de estas percepciones que finalizan y se integran directamente en un complemento tanto cuantitativo en cifras, pero también a la vez cualitativo en forma de medidas, políticas, publicaciones, conferencias que se puedan dar también. El objetivo que tienen estas políticas inteligentes, automatizadas, predictivas, están orientadas a la supervisión, a la anticipación y a marcar estas tendencias. La medición en tiempo real permiten y dan la apertura de estos cambios sumamente dinámicos que se necesitan para un entorno altamente dinámico. La colaboración entre todas las partes de manera integral y por cada agente de esta cadena de valor tan noble marcan la diferencia para maximizar el impacto y la eficiencia buscada para estas herramientas. No tengo nada más que agradecerles por su tiempo, por el espacio y estaré gustoso de escuchar las consultas que se puedan dar.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por tu intervención y por esta charla. Bien, ahora pasamos al segmento de las preguntas. Tenemos preguntas realizadas en el chat, así que bueno, voy a pasar a realizarte. Una de ellas dice, ¿qué ventajas tiene el uso de APIs internacionales frente a los datos locales en el análisis agrícola? Excelente pregunta y gracias por también esta inquietud. La ventaja que puede tener la utilización de fuentes internacionales o específicamente las APIs internacionales va más a nivel de el ámbito que lo quieras aplicar. Porque a nivel internacional las fuentes que revisamos como FAOStat eh, marcan una tendencia a nivel de mercados internacionales, de precios, de volúmenes, de competitividad a nivel externo. Y la ventaja que puedes tener es que te anticipas a saber precisamente para un comercio más equitativo y con mayor igualdad el precio al que se está comercializando un bien, una materia prima, un producto, en este caso a nivel agropecuario y va orientado precisamente al ámbito en que se quiere aplicar. Por otro lado, las fuentes locales nos ayudan a entender la actualidad en cuanto a precios, volúmenes, productividades y también rendimientos por cada unidad productiva. En términos de cacao es obviamente entendimiento de los rendimientos por hectárea que puede tener en una unidad productiva, eh, que precisamente están o se encuentran localizadas en estas fuentes. Eh, Como decía al inicio, va más enfocado en el ámbito en lo que lo quieras basar la búsqueda o el análisis, pero cada una de ellas tiene su importancia y su relevancia. Es importantísimo saber a nivel local a qué precio se está comercializando un bien, cuáles son los volúmenes históricos, pero también esperados que se prevén de una materia prima. Y al mismo tiempo es sumamente importante saber y entender cuál es el precio internacional de un commodity, de productos esenciales como hoy en día es el camarón, la palma, y que tienen una relevancia sumamente alta en la seguridad alimentaria a nivel global. Entonces, ambas tienen su importancia y la ventaja competitiva se va a basar en el entorno y en la aplicabilidad que le quieras dar para la decisión que estés tomando. En el mismo pregunta, ¿qué diferencias hay entre ARIMA, SARIMA, PROJECT para analizar series temporales? ¿Cuándo conviene usar cada uno? Excelente pregunta también. Recordemos que las tres herramientas forman parte de series temporales, Arima, Sarima y Propet. Como les decía, hay una serie, un listado de cientos de herramientas digitales y de series analíticas. Cada una de ellas tiene una particularidad. Y también vale en la pregunta destacar que está muy atado a la finalidad y a la naturaleza de los datos. Por su parte, Propet tiene un entorno y una dinámica más gráfica. Obviamente, eh, tiene la opción o da la permisividad de introducir datos, pero Propet, lógicamente, en su naturaleza lo que prefiere es sintetizar información y arrojar series gráficas. Puntualmente de información histórica, hay ejercicios en Propet que se ha incluido información de 5 o 10 años máximo para no desorientar los modelos predictivos que emplea. Y esto decanta o arroja modelos gráficos, o mejor dicho, visualizaciones para la toma de decisiones en cuanto a estas series. Arima y Sarima son muy similares. Sin embargo, la evidencia un poquito más ya técnica ha arrojado que Arima ya forma parte un poquito más de modelos predictivos, pero a nivel de eh, variables como precios y su impacto en la predicción de exportaciones. Arima es muy utilizado para la anticipación en cuanto a precios a nivel internacional. Obviamente también se puede a nivel local, cuando se está realizando un modelo, por ejemplo, para la anticipación de una campaña agrícola, de una campaña agropecuaria también, y se quiere establecer un precio a nivel local.
Hay ejercicios muy interesantes, desde luego que en cacao, pero también en cultivos como el establecimiento de productos de ganado lechero, de ganado vacuno, de los ejercicios también en sectores avícolas, por ejemplo, para la determinación de un precio anual o una presupuestación anual. Esto con atado a información, como les decía, ya no tanto gráfica, sino una revisión de información analítica en datos, histórica entre 5 a 10 años, como les he mencionado. Y Sarima es un poco más integral. Desde luego que en Sarima arroja eh, también visualización, pero más de curvas, tendencias, y la idea ahí es establecer coordenadas predictivas también, pero a nivel ya más de productividades. Y en productividades me refiero a que combina una serie de variables agroclimatológicas, por su lado, humedad relativa, temperatura, niveles de precipitación, vientos también, velocidades de los vientos en campo, y tiene o ha mostrado una eficiencia superlativa esta metodología versus otras que corresponden a series temporales. Por ende, está muy atado, utilizando el mismo principio de la pregunta anterior, a la modalidad o al entorno en que quieras aplicarla. Desde luego que las tres son impecables y justamente por eso las hemos traído a colación, porque instituciones a nivel internacional las utilizan, pero cada una lógicamente está aplicada a un ejercicio de el entorno, al sector agropecuario que lo quieras aplicar, y la naturaleza también de los datos que poseas. Ok, excelente. Muchísimas gracias, William, por tus preguntas. Esperamos haberte respondido. Isabel Peña Herrera nos dice, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentamos en Latinoamérica para construir políticas comerciales más equitativas y sostenibles en el sector agropecuario? Y de la mano, ¿se te viene a la mente un país que consideres un ejemplo en políticas comerciales agropecuarias aplicables en nuestra región? Excelente pregunta también. En virtud de la primera interrogante, desde luego pues que se necesitan en el entendimiento en primera instancia de los principales destinos. Ecuador es socio comercial primordial de destinos comerciales muy importantes. Ya lo revisábamos en el webinar, que somos principales socios comerciales de China, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Abastecemos cerca del 60% de todo lo que estos destinos compran a nivel internacional, desde diferentes rubros, lógicamente. Hace falta el entendimiento, la empatía y también ese voto de confianza del productor, del comercializador y del exportador ecuatoriano que le provee gran parte de su abastecimiento necesario. Una vez logrado este entendimiento y esta, si se quiere, empatía también desde el lado del principal exportador que le provee de materia prima, va a haber también esta apertura a nuevos mercados y estas oportunidades de crecer desde diferentes ámbitos en la colocación de materias primas, de la colocación de rubros agropecuarios en destinos que por ahora se encuentran un poco más cautivos, pero que poco a poco el país ha venido creciendo e investigando cada vez más. Después, contestando a las siguientes interrogantes, eh, el de los países que más han destacado en cuanto a la aplicabilidad de políticas comerciales más resilientes y más llevaderas, también más manejables por parte de todos los actores de la cadena. eh, Desde el lado de América Latina hay países pioneros que han sido también, junto a Ecuador, sumamente eficaces y que se han ajustado a sus realidades de diferentes ámbitos. Me atrevo a decir que además de Ecuador, países en nuestra región como Argentina, como Brasil, como Perú y como Chile, que son también países de alta importancia en rubros agrícolas y agropecuarios, han sabido establecer medidas, ya sea desde la contingencia o ya sea como medidas definitivas,
para lidiar con estas políticas o los efectos de estas políticas comerciales. No por nada también estos países representan importantes fuentes de abastecimiento a nivel global de materias primas agrícolas. No por nada Argentina abastece cerca del 42% de los granos básicos de importantes destinos como Estados Unidos y cerca del 53% a las necesidades de la Unión Europea. Brasil, por su parte, es importante productor también de productos importantísimos como cacao, como café, como palma y otros que está expandiendo y abriéndose más. Por tanto, me atrevo a decir que estos países junto a Ecuador, hay que recalcar que Ecuador ha hecho esfuerzos sumamente importantes para lidiar con los impactos de estas políticas, eh, forman parte de un listado de países pioneros que han sabido manejar también sus decisiones a nivel político y gubernamental para aperturar mercados, para conseguir destinos potenciales y para ofrecer también desde la oferta de valor diferenciada y sostenible productos que permitan también aperturar estos nuevos mercados. Y sobre todo la clave radica en la sostenibilidad que les permitan tener los sistemas productivos que se derivan en productos y rendimientos en sus mercados finales. Espero haber podido responder ante la inquietud. Sí, muchísimas gracias a Isabel, quien nos hizo la pregunta. Y un poco para irnos a lo del marco legal y normativo, nos realizaron una pregunta en el contexto ecuatoriano. ¿Cómo influyen las políticas arancelarias y prearancelarias en la competitividad de los productos agropecuarios y qué tipo de barreras comerciales enfrenta actualmente Ecuador para exportar productos agropecuarios a mercados estratégicos como la Unión Europea, Estados Unidos o Asia? Esta pregunta nos la hicieron desde la inscripción del webinar sí, John Franco también tiene una intervención. Después de esta pregunta le damos paso a usted, ingeniero Franco. Excelente. Bien, para abordar la inquietud que nos hicieron, el marco regulatorio, dentro del marco regulatorio, los impactos que pueden tener estas políticas hoy por hoy son sumamente transversales, como revisamos en el contenido del webinar. Eh, Hoy por hoy está en análisis la entrada en rigor de una medida arancelaria que va por otro lado, que viene por otro lado, de otro origen de la Unión Europea, pero creo que es pertinente analizarlo. Hoy por hoy los Estados Unidos se encuentra analizando la entrada en vigor de una serie de imposiciones a nivel de aranceles para rubros varios de los temas agropecuarios de nuestro país, siendo socios comerciales importantes. Van desde el establecimiento de un 10% en varios productos hasta productos como los de pesca y atún con un 16% y las flores y rosas hasta un 26%, lo cual llama mucho la atención. También aterrizándolo por cada rubro productivo, agropecuario, desde luego, tiene sus implicancias. Esto no restringe alguna oportunidad comercial, no lo va a restringir, pero sí es permitido dentro de esta dinámica comercial poder establecer desde un país importador una tarifa como esta. Nosotros también como socios comerciales de algunos otros países que eh, desde luego que exportamos nuestras materias primas, también hemos colocado ciertos aranceles, pero en otros rubros específicos, lo cual no desordena ni desorienta tampoco la naturaleza de nuestras relaciones comerciales. Las implicaciones son muy altas, pueden llegar desde la adopción de este porcentaje y la disminución de una oferta exportable eh, va directamente hacia el agente o la persona que está produciendo o la empresa que está produciendo. El Ecuador tiene un modelo de negocios que va desde el productor local, que abastece a diferentes unidades o empresas de materias primas
y que estas materias primas colocadas en segundo lugar exportan, hasta un exportador directo, que desde luego es el que toma los impactos directos de estas normativas. Entonces, eh, lógicamente tienen un impacto relevante, importante, que va directamente, como le decía, hacia las empresas, en este caso que comercializan estos bienes a nivel internacional, eh, y que también disminuye de manera considerable sus productividades o pronósticos que ya se habían realizado. No es lo mismo mantener una dinámica comercial de abastecimiento o de exportación sin la medida de estos aranceles que con un arancel ya aplicado. En la Unión Europea, ya para aterrizarlo un poquito a la pregunta, dentro del marco regulatorio y normativo, eh, lógicamente que la adopción o el establecimiento de un arancel hoy por hoy sí sería muy sensible puntualmente, y también la razón por la que analizamos el sector cacautero es porque es sujeto va a ser sujeto de una regulación sumamente exigente para el sector y todos los actores de esta cadena y va a tener lógicamente una repercusión muy notable si es que no se aplican los sistemas productivos como lo está exigiendo o como lo va a exigir la norma EUDR, que está orientada a proteger los sistemas productivos de deforestación y de trazabilidad también que sean factibles y que sean verificables. Se estima que en nuestro país al menos poseemos una ventaja competitiva y comparativa ante nuestros principales competidores de producción a nivel internacional, que son Costa de Marfil y Ghana. Se estima que nuestros sistemas productivos en cacao están entre un 50 a un 60% con las medidas como lo exigiría la Unión Europea y que en conjunto Costa de Marfil y Ghana no llegan ni al 20%, lo cual va a representar muchos desafíos para esos países, eh, pero que en virtud de nuestro país, de nuestros sistemas productivos y de exportación, eh, el no llegar a cumplir con estas regulaciones que ya han sido decididas y que de hecho nos ampliaron un poquito el plazo para adoptarlas, sí podría significar una disminución, de nuevo, una disminución en la cantidad o en la oferta exportable del cacao ecuatoriano hacia estos destinos. Y pues desde luego un desabastecimiento de la materia prima para procesar chocolate a nivel global, a nivel mundial. Eh, para finalizar, desde luego, este es un escenario no consentido. El país está trabajando arduamente estableciendo sistemas que aplican justamente la innovación, la tecnología y la sostenibilidad tecnológica para hacerle frente y se estima que a finales del 2025 podamos ya acercarnos al 90% de las hectáreas trazables a nivel de la Unión Europea para cumplir con esta normativa. Y precisamente al hacerle frente a los marcos o a los sistemas regulatorios que obligan mercados muy exigentes como lo son la Unión Europea, Asia y Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le damos paso al ingeniero John Franco, quien tiene levantada la mano para la intervención. Hola, buenas noches a todos. Hola, Víctor. Buenas noches, ingeniero. A ver, nos congratula la explicación que nos ha realizado en torno al modelo de agricultura de agroexportación. Sin embargo, en Ecuador no es el único modelo de negocio que hay. Mi pregunta va orientada a de qué manera pudieran estas aplicaciones para el análisis que ha estado muy bien expresado de tu parte, Víctor, te felicitamos, para la agricultura agroexportadora. ¿Qué oportunidades tendría la agricultura familiar campesina, que agrupa algo más de el 85% de los agricultores pequeños en Ecuador y que son quienes abastecen la canasta diaria de consumo? Y que pudieran ellos encontrar allí en aplicación de estas estrategias de trabajo
encontrar un mundo, unas posibilidades allí del agronegocio como tal. Si bien es cierto, sabemos que es más complejo eh, organizar pequeños productores, es mucho más fácil a los grandes. Sin embargo, me gustaría a mí escuchar qué abordaje tiene Víctor como para poder retroalimentar esa práctica de pequeños productores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su pregunta. Eh, las oportunidades son muchísimas. Están enmarcadas dentro de un abanico de posibilidades con muchísimo potencial. Voy a iniciar primero con el sector agropecuario en general. El sector agropecuario, agrícola y toda la cadena de valor inmiscuida está conformada por una base fundamental que es el pequeño y mediano agricultor, el pequeño y mediano productor, transversalmente en todos los rubros, productos, materias primas que se producen. Hoy hablamos de banano, cacao, flores, camarón, pero los cultivos como maíz, como arroz, como caña de azúcar, como palma africana, y todos los cultivos aquellos dedicados a la ganadería en su totalidad, ganado lechero, ganado vacuno, aves, la porcicultura, cada uno de estos rubros está constituido con una base y un eslabón de la pirámide fundamental que es el pequeño y mediano agricultor. El país ha dado muestras constantes y las ha mantenido que somos pioneros y que también somos protagonistas a nivel de mercado internacional. A raíz de eso y teniendo esto como base, voy a empezar por los cultivos agroexportables, como lo son el banano, el cacao en cultivos perennes, el camarón y pesca en cultivos de acuacultura y las flores como un cultivo y las rosas como, como cultivos ya más no tan tradicionales, pero que igual poseen un ciclo de producción constante. Estos son los cinco principales rubros de la agroexportación. Representan el 72% de la balanza comercial ecuatoriana, a corte a mayo del 2025. Aún no están las cifras de junio, pero son el 72% de la generación de divisas de nuestro país. Una de las tantas muestras en cuanto a oportunidades agroexportables que desde luego son y serán referentes los pequeños y medianos productores. Desde luego que cada modelo y cada rubro es distinto. Y aquí me ato al modelo de producción y a los sistemas de tecnificación de de estos actores y de estos rubros también. Pero entendamos como regla y principio general de que al menos en cultivos como el banano, como el cacao, como el arroz, como el maíz, como la soya en ciertos casos puntuales de nuestro país y en ciertos otros cultivos que están introduciéndose dentro de nuestra oferta agroexportable, como lo son la pitahaya, como lo son los arándanos, entre otros, está tomando mucha preponderancia el crecimiento de nuestros productores y también su innovación y su adopción de nuevos sistemas productivos. No quiero decir que están innovando o tecnificándose altamente, porque lógicamente no tienen un músculo o una estructura de pronto financiera o de accesos a inversiones muy altas, como si son los camaroneros, por ejemplo. Pero en líneas generales, si comparamos el sistema productivo del Ecuador hace unos 10 o 15 años y lo vemos a hoy, podemos, y con datos y con información desde luego estadística y comprobable, podemos decir que los actores primarios y productores principales a nivel de campo han modernizado y se han tecnificado dentro de sus unidades productivas. ¿Qué les ha permitido esto? Les ha permitido eh, aumentar su participación con empresas exportadoras, les ha permitido diversificar su producción, les ha permitido inclusive ser tomadores de variables importantes como imponer un precio, por ejemplo, lo cual marca una tendencia inexorable e inevitable para que los pequeños y medianos agricultores crezcan
En el 2025 va a haber un importante crecimiento de esta oferta. Ya lo estamos notando en sectores como en banano, en cacao ni se diga. En cacao, el 80% de los productores son entre pequeños y medianos agricultores. Bueno, quizás a finalizar este año ese porcentaje baje porque muchos de ellos ya se han tecnificado, pero no tenemos que olvidarnos de cifras o estadísticas como estas. En nuestro segundo producto por excelencia a nivel de exportación, que es el cacao, con más de 3.600 millones de dólares exportados, y con un número al 2025 que se espera que sea cercano a los 4.200 millones, que el 80% de este modelo productivo sea entre pequeño y mediano productor, habla muy notablemente de las oportunidades que se van a abrir. Y así como este caso en cacao, cada uno de estos rubros que hemos analizado y conversado también lo van a hacer de forma inexorable, y desde luego que va a aperturar las oportunidades para los productores, ya sean pequeños o medianos, que están localizados en esa base fundamental y relevante que es la base de la pirámide de nuestra oferta agrícola en nuestro país. Listo, muchísimas gracias. También agradecerles a todas las personas que han realizado sus preguntas, que han tenido las dudas y la han hecho por el chat. Gracias también a las personas que Hay una han última pregunta. habilitado sus micrófonos. Hay una última pregunta en el chat. A ver, tenemos, ¿cuáles son los principales desafíos para seguir integrando el análisis de datos en la formulación de políticas agropecuarias en el Ecuador? La hace Paola Pincay. Muchas gracias por la excelente pregunta. Definitivamente los principales desafíos giran en torno a el acceso a la información, y también un poco la apertura a adoptar estos sistemas. Dentro de la cultura productiva de nuestro país, tradicionalmente se ha laborado, se ha trabajado con sistemas de medición de datos que se encuentran dentro de la normalidad, que se encuentra dentro de lo correcto. Sin embargo, como todo proceso en nuestros entornos, se van modernizando, se van sofisticando algunos de ellos, y desde luego pues que el manejo de la data, de la información en tiempo real también lo ha hecho. Entonces, no es lo mismo trabajar con métodos tradicionales de análisis de información que con los que hemos revisado el día de hoy. El principal desafío, sin lugar a dudas, pasa por la apertura, eh, la, la tendencia o la disponibilidad que exista tanto en la pequeña o mediana finca o hacienda, hasta en las grandes empresas o corporaciones que trabajen directamente con los rubros agroexportables de nuestro país. Esto, lógicamente, marca una diferencia porque seguir utilizando sistemas tradicionales que se han utilizado, lógicamente te va a mantener y te va a sostener en un negocio, pero lógicamente con el paso del tiempo, de los meses o de los años, a medida que sigan impactando las políticas comerciales en nuestros giros de negocio, también se va a ver esa diferenciación. Y vas a comparar aquellas unidades productivas, empresas o agentes de la cadena que sí posean estos sistemas versus los que han decidido por diferentes razones. La idea acá no es decir que esté mal o que esté bien inteligenciado o adoptado, pero sí vas a notar la diferencia en cuanto a qué ventajas o no puedes sacar aplicando o utilizando precisamente estas herramientas. Listo. Muchísimas gracias, Paola, por su pregunta. Esperamos haber resuelto su duda. Y también muchísimas gracias a todas las personas que también nos han puesto aquí sus preguntas. Bien, antes de finalizar, quisiera me gustaría realizarles un anuncio y extenderles también una invitación especial al evento que vamos a tener nosotros como Sistema de Educación Continua aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el cual es realizado
también en coordinación con la carrera de agropecuaria. Este evento es un seminario en políticas comerciales también y el impacto en el sector agropecuario. Este evento se desarrollará el próximo mes de agosto y ustedes podrán acceder a un descuento preferencial del 20% del valor total de este evento por un pronto pago. Para activar este beneficio, los invitamos a contactarse con nuestra asesora, quien estará dejando sus datos en el chat y también en los correos electrónicos proporcionados en la descripción de este webinar. Bien, me gustaría rápidamente presentarles un poco acerca de el evento y hablarles también de todo lo que vamos a ver en este evento. Este evento será martes y jueves en online de 7 a 9 de la noche, el sábado en presencial, así que tenemos esa modalidad de semipresencial, durará 8 horas. Podrán solicitar más información al correo de johanna.acosta 01 y el dominio de la universidad, donde también tendremos la intervención de quien ha realizado este webinar aquí, el ingeniero Víctor Peña Herrera, y también abordaremos temáticas mucho más profundas, ¿no? Casos reales, donde podremos analizar con mucha más profundidad de todo lo visto en clase, lo que ha realizado el ingeniero en este tiempo, en esta hora, ha sido nada más que un inicio, ¿no? Una introducción. En este seminario abordaremos un poco más a profundidad todo eso, analizaremos un poco más a profundidad todo lo que tiene que ver sobre las políticas comerciales y su impacto en el sector agropecuario. Bien, esa era la invitación y el anuncio que para finalizar le queríamos hacer a todas las personas que se han conectado y que han estado muy atentas a este webinar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que no se pierdan de estas charlas gratuitas que organizamos junto con las más de 30 carreras que tenemos en la Universidad Católica. Estas charlas de actualización de conocimiento, de temas en tendencias, están dirigidas a ustedes, los profesionales, para que sigan actualizándose, sigan en constante actualización de sus conocimientos y sepan los temas en tendencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Víctor, por tu intervención. Gracias a todas las personas que hasta este momento se han quedado con nosotros. Y gracias a usted, ingeniero Franco, decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, y a los profesores de la carrera de agropecuaria que también están conectados en esa noche. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una excelente noche. Pasen bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.